Me dicen por ahí estructura, me dicen ahí variación. ¿Algo más que estudia la morfología, jóvenes? La forma, profe. Las formas. Muy bien, pero algo importante que ustedes no deben dejar de tomar en cuenta en la morfología es un tema que se refiere a los procesos formativos de las palabras. Es decir, la morfología también nos ayuda a explicar cómo se han formado las palabras en el castellano, qué procesos formativos han ocurrido para que las palabras se puedan formar en nuestro sistema castellano, ¿ok? Entonces, esos son los temas puntuales que vamos a tratar, ¿no? El primer punto va a ser estructura de la palabra, donde vamos a ver todos los tipos de morfemas, la naturaleza de los morfemas. Yo quiero que se concentren ahí, jóvenes, porque esto es un tema árido, ¿no? Y bueno, a los que les encanta la morfología y quieren hacer especialización, hay morfología 2, morfología 3, eso ya cuando ustedes ingresen a las carreras en los estudios generales en la universidad se va a llevar pues morfología 1, morfología 2, morfología 3. Ahora, el segundo tema que vamos a abordar es justamente los procesos formativos de la palabra. Y en los procesos formativos vamos a ver la composición, la derivación y la parasíntesis, ¿ya? Y como tercer tema adicional, porque estos son los tres temas que vienen la semana 2, vamos a explicar dos categorías gramaticales, ¿ya? El sustantivo, toda su naturaleza de sustantivo, y luego el adjetivo. Entonces, eso sería nuestro recorrido temático en esta semana. Ahora quiero consultarles si pueden apreciar las diapositivas. Sí, profesor. Ya, entonces ya están observando las diapositivas. Muy bien, jóvenes. Ahí dice semana 2, morfología 1. Vamos a compartir la primera diapositiva. Nos concentramos, jóvenes. Ahí está. El primer tema es morfología, estructura de las palabras, ¿no? Estructura de las palabras. Miren, desde el punto de vista morfológico, las palabras se constituyen o tienen formada su estructura con tres tipos de morfemas. Los morfemas lexicales, por un lado, los morfemas derivativos y los morfemas flexivos, o algunos le dicen los morfemas gramaticales. O sea, hay tres tipos de morfemas, ¿ya? Recordemos, ¿ah? El morfema lexical, que es el morfema más importante porque es equivalente a la raíz o al lexema, ¿no? Algunos especialistas dicen, esta es la raíz o esto es el lexema, entonces eso se llama el morfema lexical, ¿no? Y el morfema lexical, pues, es el morfema más importante en la estructura de una palabra, porque ahí está el significado. Si ese morfema lexical no existe, entonces la palabra es vacía, no tiene valor significativo, ¿ya? Ahora, los morfemas derivativos son morfemas que se van a agregar a esta raíz. Y dentro de los morfemas derivativos tenemos los más importantes, ¿no? Los prefijos y los sufijos. Los prefijos porque se van a ubicar antes de la raíz y los sufijos porque se van a ubicar después de la raíz. Ahora, si tú quieres hacer una especialización de morfología, ya en la universidad vas a poder tener acceso a cursos generales y vas a abordar el tema, por ejemplo, no solamente de los prefijos y los sufijos, sino de los infijos, de los interfijos, de los circunfijos, que ya es un tema mucho más profundo, jóvenes, ¿no? Por lo pronto, para tu objetivo, debes por lo menos conocer los prefijos y los sufijos, ¿ya? Que son morfemas derivativos. Si te preguntan en el examen, ¿no? Identifica la alternativa que presenta o identifica, ¿no? O la palabra. ¿Cuántos morfemas? La siguiente palabra, ¿cuántos morfemas derivativos tiene? Si te lanzan esa pregunta, morfemas derivativos, solamente te están hablando exclusivamente de morfemas, ¿no? Que tienen que ver con prefijos y sufijos, nada más. Pero si te plantean, ¿no?
Muy bien, jóvenes. A ver, retomamos entonces. Decía, en la estructura de la palabra tenemos, ¿no?, los morfemas derivativos. Y el tercer grupo se llaman morfemas flexivos o gramaticales. Esos morfemas flexivos o gramaticales son los que se refieren al género y al número de una palabra, ¿no? Y esos por lo general se ubican al final de las palabras, al final de las palabras. Tenemos flexivo de género, flexivo de número. Muy bien, esos son los tres importantes morfemas que tiene una palabra. Miren, yo acá puse una palabrita que dice desenamoraditos, ¿ve? Desenamoraditos. Observan, ¿no? La parte que está en rojito, a ver, quiero verificar si están atentos o no. La parte en rojito, ¿qué dice? Profe. Am, perfecto, muy bien, gracias, hijo. Esta parte en rojito, am, es la raíz. Este es el morfema lexical de esta palabra desenamoraditos, ¿no? Profesor, ¿y cómo ubico yo la raíz? La raíz se ubica porque es un elemento, miren, dice, es el significado base, invariable, y es la que va a permitir la formación de nuevas palabras. A partir de am, yo puedo formar ama, amé, amo, amor, amorcito, amada, amante. Mira, ¿de dónde están saliendo todas esas palabras? De am, ¿cierto? Por lo tanto, am es la matriz, es la raíz que genera todo ese grupo de palabras, ¿no? Nosotros decimos familia lexical. Cuando dice FL es familia lexical. Ya, esa es la raíz. Este es el famoso morfema lexical. Ahora, date cuenta, ¿ve? Antes de la raíz están dos elementos, des y en. Porque yo pude haber dicho simplemente enamorado, ¿ve? Pero le he agregado des y en. Entonces, dos prefijos, ¿ve? Des, en. ¿Por qué son estos prefijos? Porque estos elementos están antes de la raíz. Ahora, después de la raíz tengo or, tengo at y tengo it. Estos son los famosos sufijos. Estos son los famosos sufijos, ¿ven? Entonces, como son los famosos sufijos, están después de la raíz. ¿Eh? Y miren, al final de la palabrita estás encontrando la O. Y esto ya es un flexivo, un flexivo. ¿Pero flexivo de qué? De género, porque cuando yo digo desenamoradito, me estoy refiriendo a un varón. Pero si yo le pongo en vez de la O la A, desenamoradita, ya me estoy refiriendo a una mujer, ¿cierto? Y miren, al final hay una S, desenamoraditos. La S es un flexivo de número, porque si yo le quito esta S sería singular, pero como le he agregado, ya la palabra está en plural. Entonces, en conclusión, am es un morfema lexical, des, en, or, at, it, como son prefijos y sufijos respectivamente, son morfemas derivativos, y la O y la S, como son flexivos de género, flexivo de número, son los famosos morfemas gramaticales o los morfemas flexivos, ¿ok? Esa es la estructura, jóvenes, ¿ve? Bastante sencilla, no se compliquen mucho. La raíz dice que tiene el significado base, por supuesto, es invariable, tiene que ser invariable, ¿no? Cuando se forman palabras, miren aquí al costadito, ¿ven? Yo tengo la palabra mano. Si te pregunto, ¿cuál es la raíz de mano? Obviamente la raíz de mano es man, man. Entonces, a partir de man se pueden formar nuevas palabras, ¿sí ve? De ahí nace la palabra manipular, maniatar, manicure, manejar, manoplas, manosear, manirroto. Y tú no necesitas ningún diccionario para saber el significado de estas palabras, porque si man es raíz de mano, quiere decir que todas estas palabras se van a traducir con el concepto mano. Miren, manipular es coger con las manos. Maniatar es atar o amarrar las manos. Manicure quiere decir el cuidado de las manos. Manejar es conducir con las manos. Manoplas es una mano grande, ¿no? Una mano exagerada, esas de plástico, esas que se hacen de cartón, etcétera, ¿no? Manosear es rozar la mano. Manirroto se dice pues metafóricamente a aquellas personas que no hacen uso indebido, ¿no? De la mano. Entonces, miren, todas las palabritas que se pueden generar a partir de esta raíz que significa mano, van a tener como referencia en su concepto mano. Por eso que la raíz, jóvenes, es el significado base de una palabra. ¿Ve? Invariable en una familia lexical. Toda esta es una familia lexical.
¿Ve? Y es invariable, ¿ve? No varía. Man tienen todas estas palabras. Pero si algún alumno me dice, profesor, a ver, con man voy a manejar, a ver, vamos a ver, mantequilla. Señor, pero mantequilla ya no pertenece pues a la familia lexical. Familia lexical quiere decir que todas esas palabras tienen en común un significado, que es mano. Yo te pregunto, ¿mantequilla tiene que ver algo con mano? No. Entonces quiere decir que de mantequilla su raíz no es man. Perfecto, ¿ya? Entonces, esa es la estructura, jóvenes, la primera parte, ¿no? Miren, la segunda parte ya es algo más preciso, ¿ve? Los morfemas derivativos, aquí te he puesto ejemplos, ¿no? De los prefijos, de los sufijos, incluso del infijo te estoy incluyendo acá, ¿ve? ¿Te das cuenta? El prefijo en la palabra desprotegidos es des, porque está antes de la raíz protege, porque de protege viene proteger, protegemos, protegido, protege, ¿te das cuenta? En el caso del sufijo, ahí tengo la palabra imperialismo. ¿Ve? La raíz de imperialismo es imper. Esta palabra no tiene prefijo. ¿Te das cuenta? No hay nada antes de la raíz, pero sí tiene sufijos, porque después de la raíz está al y está ismo. Estos son los famosos sufijos. Ahora, con respecto al infijo, que bueno, es bueno que lo conozcas también, pero en el examen se prioriza prefijos y sufijos. Miren, el infijo es un enlace, es un pequeño enlace entre el prefijo y la raíz. Este primer ejemplo, ensanchar, ¿te das cuenta? Primero está el prefijo, después está el infijo y después está la raíz. O sea, ¿qué es el infijo? Es un elemento intermedio que se va a ubicar entre el prefijo y la raíz. O puede ser que también se pueda ubicar entre la raíz y el sufijo, pero por lo general ocurre este primer caso, ¿ya? Y los morfemas gramaticales o flexivos, ahí tenemos ejemplos, ¿ven? ¿No? De género, la O, la marca es la O, porque esto define el género. En el caso de animales, INA, por ejemplo, está definiendo el género. Cuando yo digo gallo, la O es macho y INA, gallina, sería la hembra, ¿no? Entonces, INA es un flexivo de género, ¿ve? Una marca. En los flexivos de número solo tenemos dos marcas, jóvenes, ¿ya? La S y S. Bien, miren la palabra amigos. Estoy utilizando una marca, ¿no? S, flexivo de número. En pan, su plural sería panes y la marca de flexivo de número sería es, toda esta terminación. Listo. Eso es tan sencillo. Ahora vámonos por los tipos de morfemas. Esto viene mucho en los exámenes. Los morfemas pueden ser, en una clasificación muy especial, pueden ser libres o pueden ser trabajos. Yo revisé, por ejemplo, en los últimos exámenes de la San Marcos y la Católica, se decía, ¿no? A ver, identifica la alternativa que presenta solo morfemas libres. Solo morfemas libres. Y el alumno solamente conocía un caso de morfema libre. Aquí yo te estoy presentando 4 casos, ¿ve? Morfema lexical, determinante, conjunciones y preposiciones. Todos estos casos son morfemas libres. Ahorita te voy a dar ejemplos, ¿perfecto? Bien, ¿qué es un morfema libre? Un morfema libre, dice, son morfemas que no están ligados a morfema alguno. No están ligados a morfema alguno. ¿Eh? Eso es un morfema libre. No están ligados, son independientes, por eso dice libres. ¿Qué casos tenemos? Miren, el primer caso es morfemas lexicales. Ya, para explicar de manera sencilla, morfema lexical se dice a una palabra monosílaba que ya no puede desintegrarse. Es una palabra simple, pero a la vez es una raíz, porque ya no lo puedo desintegrar. Ejemplos, flor. A ver, desintégrame la palabra flor. ¿Puedes desintegrarlo? No se puede. Flor es una palabra monosílaba, pero a la vez es un morfema lexical, ¿no? ¿Por qué? Porque es una raíz, simultáneamente es una raíz. De flor puedo yo generar, por ejemplo, florería, florero, flores, ¿cierto? Entonces, pero flor es la matriz, ¿te das cuenta? Flor es la matriz, es morfema lexical. Entonces, las palabras monosílabas, métete en la cabecita, joven, señorita, las palabras monosílabas son morfemas libres. Perfecto. Entonces, si te piden morfemas libres, busca las palabras monosílabas. Pez, cruz, flor, pan, Dios, fe, porque no los podemos dividir, ¿ya? Ese es el primer caso de morfema libre. Otro morfema libre, señor, que no se explica mucho en los actuales libros, ¿ya? Porque estos ya están en los últimos libros que ha lanzado la Real Academia de la Lengua Española, ¿ya? Donde se indican, ¿no? Que también pueden cumplir la función de morfemas libres los determinantes. Profesor, ¿cuáles son los determinantes? Te voy a solamente repasar porque esto lo haremos
en las próximas semanas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los artículos. Tenemos los demostrativos y los posesivos. Esos son los determinantes, jóvenes. Profesor, ¿y cuáles son esos determinantes? A ver, específicamente. En artículos tenemos artículos definidos. El, la, los, la y neutro, lo. Artículos indefinidos. Un, una, unos, unas. Artículos contractos. Del y al. Esos son también morfemas libres. Ahora, cuando tomamos en cuenta los demostrativos, tenemos ese, este y aquel. Ese, este y aquel. Entonces, de ese puedes generar sus variantes. Esa, esos, esas. De este, esta, estos, estas. Esos también son morfemas libres. ¿Perfecto? Y tercero, los posesivos. Mi, tu, su. De mí puedes variar ahí mío, mía, míos, mías. De tú, tuyo, 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 tuyas. De su, suyo, 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 suyas. ¿Ve? Esas también son morfemas libres, ¿ya? Eso el segundo caso, no te olvides. Tercer caso de morfemas libres, las conjunciones. La I, conjunción copulativa. Su equivalente, la E. O conjunciones disyuntivas, la O, su equivalente. La U, o conjunciones adversativas, el pero, el más, sin tilde, ¿no? Son conjunciones. Las conjunciones también son morfemas libres. Y finalmente, jóvenes, las preposiciones. Las preposiciones, pues, ¿no? Que son 24 preposiciones. Ahí puedes revisar ya en tu Vademecum, por ahí están, en una semana dice preposición, ahí está la clasificación 24, pero los más utilizados te voy a dar a conocer, ¿no? Ahí está sin, está con, está de, está para, está entre, está sobre, ¿ve? Entre las más importantes. No las puedo ya dividir, ¿ve? A ver, divídeme la palabra para. No puedo, ¿cierto? O divídeme la palabra sin. No se puede, ¿ves? Son morfemas libres. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? Sobre morfemas libres. ¿Alguna duda? ¿Todo está ok? Ya, parece que está quedando claro, ¿no? Sí, Porque si profesor, no todo me está claro. contestan, sí, a ver, te escucho, hijo, ¿alguna duda? Te escucho, te No, escucho. todo está claro, profesor. Perfecto. Más claro que el agua del río Mantaro, ya no puedo explicar, ¿no? Vamos a los morfemas trabados. Los morfemas trabados, dice, siempre van unidos a un lexema y otros morfemas. Bueno, acá le hemos puesto otras, voy a corregirlo, ¿ya? Es otros, ¿ya? Ahí está, estoy corrigiendo, otros. Entonces, van unidos a un lexema y a otros morfemas. Miren, la palabra desafinar, ¿ve? Tiene prefijos, tiene raíz, tiene sufijo. Entonces, estos son los famosos morfemas trabados, los que se pueden integrar a otros morfemas. O sea, en otras palabras, pues, ¿no? Las palabras que tienen morfemas derivativos, lexicales o flexivos. Por ejemplo, enterrados, ¿no? En enterrados, aquí tenemos, ¿ve? La raíz es ter, el prefijo es en, ad sería el sufijo, o es el flexivo de género, ese es el flexivo de número. Estos son los famosos morfemas trabados. ¿Perfecto? Entonces no hay ningún problema ahí. Ahora nos vamos a los morfemas flexivos, solo a los morfemas flexivos. Hay una clasificación de los morfemas flexivos donde te hablan de morfemas simples y morfemas amalgama. Seguramente han escuchado muchos, ¿no? Los morfemas amalgama. Y claro, viene mucho en los exámenes, ¿no? El morfema amalgama tiene que ver con los flexivos nada más, o sea, con estas partecitas finales, ¿no? De género y de número, esos son flexivos. Pues. A eso se refiere, ¿ya? Los morfemas flexivos simples, dice, expresan un solo concepto. Un solo concepto, o sea, se refieren a una sola cosita nada más. Expresan un solo concepto, dice claramente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá ve, en marino, la O solamente expresa un concepto. ¿Qué concepto? Ah, es género masculino. La S expresa solo un concepto. Ah, ya es número plural. ¿Sí o no? ¿Ve? Expresan un solo concepto. A estos se llaman flexivos simples, ¿no? La O, la S, la S son flexivos simples.
Pero los flexivos amalgama, dice, expresan más de un concepto. ¿Y qué palabras en el castellano tienen flexivos amalgama? Escúchenme bien, subráyenlo, por favor. Flexivos amalgama solo tienen, ya, los verbos. Los verbos. Eso quiere decir, ¿no? Que si te lanzan una pregunta, identifica la alternativa que presenta flexivo amalgama. Entonces solamente busca un verbo, porque el verbo va a tener obligatoriamente flexivo amalgama. Amalgama quiere decir expresa más de un concepto. Miren, ve, yo tengo el verbo estudiaron, ¿ok? Tengo el verbo estudiaron. ¿Cuál es la raíz de un verbo? Acá está, ve, estudie. Y todo lo que sobra, Aaron, sería el flexivo amalgama. Los verbos no tienen prefijos, no tienen sufijos, no busques nada en los verbos, ¿ah? Los verbos solo tienen dos partes, raíz y flexivos amalgama, nada más. Y miren, en este flexivo amalgama, Aarón, ¿no? Podemos encontrar varios conceptos. Aquí en Aarón está el número del verbo, la persona del verbo, el tiempo del verbo, el aspecto del verbo y el modo del verbo. Por eso se dice amalgama, porque aquí están todas estas 5 características de este verbo. ¿Perfecto? Entonces, ese es el flexivo amalgama. Muy bien, jóvenes, hasta ahí concluido nuestro primer punto, que es relacionado a la estructura de las palabras, ¿ya? Ahora nos vamos a ir a nuestro segundo tema, procesos formativos, que también es bastante sencillo. Solamente quiero que le pongan máxima atención para que no generen esa confusión, ¿no? Y al momento de poder ustedes marcar una respuesta, no tengan esa duda, esa vacilación, ¿ya? Por ejemplo, preguntas típicas que vienen con respecto a esta teoría. Te dicen, a ver, identifica la alternativa que presenta relación de palabras que tienen composición por prefijación. Ah, entonces tienes que saber cómo se forman estas palabras, ¿ve? Y vas a poder elegir. O te dicen, a ver, identifica la alternativa que nos presenta una palabra parasintética. Entonces tienes que saber qué es una palabra parasintética para que tú puedas interactuar con la pregunta, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien, a ver, concentrados. Los procesos formativos de una palabra son 3, en principio. La composición, la derivación y la parasíntesis. ¿Ve? Estos son los 3 procesos formativos. Composición, derivación y parasíntesis. Y la composición, jóvenes, se presenta en 3 formas. Acá ¿están observando? Les he puesto incluso formulitas para que no se equivoquen. ¿Ya? Hay una composición por prefijación, hay una composición por yuxtaposición y hay una composición propia. ¿Perfecto? Miren algo muy particular. En la composición hay prefijación y en la derivación también hay prefijación. Y esto es el talón de Aquiles de los estudiantes, ¿no? No pueden diferenciar. Se confunden, profesor, ¿cuándo es composición por prefijación y cuándo es derivación por prefijación? ¿No? Como hablan los dos de prefijación, uno puede pensar, es lo mismo, no es lo mismo. Te explico esta primera parte, ya para que salgas de duda, ya no tengas problemas. Una composición por prefijación tiene en su estructura de manera obligatoria, taxativa, jóvenes, una preposición más una palabra simple. Una preposición más una palabra simple. O sea, obligatoriamente, ¿no? Una composición por prefijación tiene preposición más palabra simple. Miren, la palabra sobredosis. Si tú revisas sobre, no lo estoy considerando como una palabra simple. Si tú lo consideras como una palabra simple, ya te estás equivocando. Si tú revisas la clasificación de preposiciones, ahí está la palabra sobre. Sobre es una preposición. Como por ejemplo también puede ser entre también es una preposición, como también lo puede ser para también es una preposición, ¿no? Entonces esas son preposiciones, sin, con, de, incluso la misma palabra a, la vocal a también es una preposición, ¿ve? Entonces, sobredosis. Un ejemplo, puedo poner otro ejemplo, ¿no? Sobre más peso, sobrepeso. Sobre más carga, sobrecarga. Sobre más giro, sobregiro. Mira, y todas esas palabras que he formado son composición por prefijación. ¿Por qué? Porque tienen en su estructura una preposición más una palabra simple. ¿Ya? A ver,
Yo te doy una preposición, entre. A ver, quiero que formen una palabrita con entre, rapidito, una palabra que tiene composición por prefijación. ¿Qué palabra le pueden agregar a la preposición entre? Entrecortar, profe. Entreabierto. Entrecortar. Muy bien. ¿Otra? Entreabierto. Entreabierto. Muy bien. ¿Otro? Entrepierna. Entrepierna. Ya te había leído la mente, hijo, ¿no? Ya yo sé que estabas pensando en eso. Entrepierna. Otra. Entredicho. Entretener. Mira, ¿ve? Todas esas palabritas, técnicamente, ¿cómo se llaman? Composición por prefijación, porque tienen preposición y tienen palabra simple. Ahora, vámonos a la derivación rapidito ya para poder deslindar la diferencia. Una derivación por prefijación tiene en su estructura un prefijo. Ah, ya es distinto, ¿no? Más una palabra simple. Acá tiene una preposición, en cambio acá tiene un prefijo. ¿Estamos? Y los prefijos por lo general son de origen griego y latino. Tenemos prefijos griegos y tenemos prefijos latinos, ¿ya? Por ejemplo, los prefijos griegos más conocidos, ¿no? Los prefijos son los que ya tienen significado, pues, hijo, ¿no? Por ejemplo, micro. Micro significa pequeño. O macro significa grande. Otro prefijo, por ejemplo, puede ser mono. Mono significa uno. Poli significa varios. Otro prefijo puede ser bi. Bi significa dos. O tri significa tres. O anti significa, ¿no? En contra de. ¿Ve? Esos son prefijos. Por eso que aquí miren la palabra antisocial es una derivación por prefijación porque anti es un prefijo, no es una preposición. Antisocial, antideportivo, antiperiodístico, antifujimorista, anti, etcétera, etcétera. ¿Ve? Todo lo que es anti es contrario a o en contra de. O si yo quiero con bi puedo poner bicolor, ¿no? ¿Sí o no? O su equivalente de bi puede ser también bis, ¿no? Bi o bis, ¿no? Con bis puedo poner bisnieto o bisabuelo, ¿te das cuenta? Entonces, esos son derivaciones por prefijación. O con tri puedo poner, por ejemplo, tridimensional, ¿no? ¿Cierto? O puedo poner, por ejemplo, con, con macro, puedo poner macro regional. O con micro puedo poner microempresario, ¿eh? Todas esas palabritas serán derivación por prefijación. Derivación. ¿Está claro esa diferencia, jóvenes? Quiero respuestas, por favor. ¿Está claro o todavía no lo están entendiendo? Se puede percibir la diferencia, ¿ok? No se pueden confundir ahí, jóvenes. No se pueden confundir. Ya. Dicho eso, pasamos al siguiente caso de composición. Entonces, esto ya está aclarado y está diferenciado. Ya, en la prefijación por composición hay preposición y en la derivación por prefijación hay prefijo. Esa es la diferencia sustancial. Segundo caso de composición, la yuxta. La yuxtaposición, dice, es la unión de dos palabras simples, dos palabritas simples que se unen y forman una palabra compuesta, ¿no? Pero al unir esta palabra simple con esta palabra simple, ninguna de las dos sufre ninguna variación en su estructura, o sea, se mantienen intactos, solamente se unen, solamente los has unido. Si yo tomo una palabra que es guarda y tomo una palabra espalda, son dos palabras simples, lo uno, ¿qué me produce? Guardaespaldas. ¿Ve? Ni la primera ni la segunda sufrió variación, se mantienen intactos, solamente se han unido. Eso es yuxtaposición, ¿ya? Eso es yuxtaposición. Perfecto. ¿Ya? Si yo digo gira más sol, pues girasol. ¿Eh? Yuxtaposición. Cubre más cama, cubre cama. Yuxtaposición, porque se han unido. ¿Ves? Las dos palabritas se mantienen intactas. Pero en la composición propia, también se habla de dos palabras simples que se unen. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí sí sufren variación, sufren alteración en su estructura. Puede ser que la primera palabra o la segunda palabra o las dos. Lo importante es que si ya sufre variación una de las dos palabras, ya es propia. Por ejemplo, yo he unido acá cabeza más bajo.
Y no me va a salir pues cabeza abajo, ¿no? ¿Qué me ha salido? Cabizbajo. Si tú buscas, ¿no? El origen de la palabra cabizbajo, cabizbajo es la unión de cabeza más bajo, ¿eh? La primera palabra ha sufrido ya una alteración. Entonces, a esto se llama composición propia. O si tú vas a unir blanco más azul, no vas a decir blanco-azul. ¿Qué se dice? Blanqui-azul. ¿Ve? El blanco ya sufrió un cambio de vocal. Suficiente que cambie una vocalcita, ya es composición propia, ¿ya? Entonces, eso es los tres casos de composición. Ahora, vamos por la derivación. Ya te expliqué la prefijación. Ahora, la derivación por su fijación ya es lo más sencillo. Pues, de una palabra o de una raíz, ¿qué palabras nuevas se pueden formar? Eso es derivación sufijal. Si yo tengo la palabra mar, de mar, ¿qué palabras se pueden derivar? ¿No? Puede ser marino, marítimo, maremoto, marejada, marisco, marisquería. Todas esas palabras son derivación por su fijación, porque se están derivando de la palabra matriz, que es mar, que a la vez es una raíz, ¿no? Eso es derivación. Si te ponen en el examen florero, es derivación por su fijación, porque florero viene de flor, pues, ¿no? O si te ponen, por ejemplo, panera, panera también es derivación por su fijación, porque no, se deriva de la palabra pan. O crucifixión. Es derivación por su fijación, porque crucifixión se deriva de la palabra cruz, ¿ve? Entonces, eso es su fijación, ¿ya? Vámonos por la parasíntesis. La parasíntesis, jóvenes, tiene características muy particulares. Te voy a decir 4 características para que nunca más te equivoques, ¿no? ¿Cómo puedes identificar una parasíntesis? Primera característica. Una parasíntesis es el resultado de unir la composición y la derivación. O sea, estas dos anteriores se unen en una parasíntesis. O sea, una palabra parasintética tiene composición y tiene derivación simultáneamente. ¿Qué más? Una palabra parasintética se divide siempre en 3 bloques. Miren, acá yo tengo la palabra pordiosero. Por Dios y ero. ¿Ve? Hay 3 divisiones. Siempre las parasintéticas tienen 3 divisiones. Por sería 1, Dios sería 2 y ero sería 3. Si te das cuenta, el 1 y el 2 forman una composición. Y el 2 y el 3 forman una derivación. ¿Perfecto? Entonces, la parasintética tiene 3 divisiones. Ahora, tercera característica. Quizás para mí la más relevante y para ustedes también, porque eso puede ser un indicador de que es una palabra parasintética. Escúchame bien. Para que sea parasintética, la derivación, escúchame bien, para que sea parasintética una palabra, la derivación, vale decir, el 2 con el 3 deben formar una palabra absurda. Una palabra absurda. A ver, verifiquemos. Diosero no tiene sentido, ¿ve? Mesino no tiene sentido, ¿no? Mesino no tiene sentido, pero cuando yo digo siete mesino, ahí recién adquiere su sentido significativo, ¿no? Diosero no tiene sentido, pero cuando digo por diosero, ahí sí tiene sentido. Dulzar no tiene sentido, pero cuando digo endulzar, ya tiene sentido. Entonces, tienes que darte cuenta por esta derivación. La derivación forma palabra absurda. Pero algo más, el cuarto, te dije 4, ¿no? Las palabras parasintéticas verbales que a veces te proponen en los exámenes automáticamente se reconocen con esta estructura, ¿ve? Las parasintéticas verbales siempre empiezan con en o empiezan con a. Este es un secretito que te estoy dando, ¿ah? Las parasintéticas verbales empiezan con en y con a. Y terminan con ar, con eser o con izar. ¿Ve? Por ejemplo, acá hay endulzar. Está empezando con en y está terminando en ar. Ennegrecer. Está empezando con en y está terminando en eser. Entronizar. Está empezando con en y está terminando en izar. ¿Ya? ¿Por qué te explico este casito especial? Porque muchos a veces tienen la idea, ¿no? De la parasintética. Profesor, ¿cómo es? Composición, derivación, entonces las parasintéticas son palabras extensas. No, no siempre. Mira la palabrita, ¿ve? Acá, chiquitita. Si yo te pongo ensuciar, ¿es palabra pequeñita o no? En, su, de sucio, y ar. Y es una parasintética verbal. ¿Estamos? Eso es, jóvenes, en suma,
la parasíntesis. No creo que tengan tampoco mayores dificultades. Estos son los 3 procesos formativos, ¿ya? Si no preguntan, yo continúo, ¿no? Porque si preguntan, puede haber la posibilidad de ampliar el tema o de poder precisar algunos puntos, ¿no? Si no preguntan, quiere decir que el alumno o está entendiendo todo ok o simplemente ya no está en mi clase, ¿no? Puedo pensar eso. Vamos por el tercer punto, ¿ve? Ya estamos llegando casi a la parte final, ¿ve? Profesor, Te ¿y escucho, los hijo, te escucho, infijos? te escucho. Los infijos, Ya, los infijos. A ver, voy a retroceder a la diapositiva, ¿ya? Para que puedas de repente un poquito reforzar. Los infijos. Me estás preguntando de los infijos. Mira, ¿estás observando la diapositiva, hijo? Donde dice infijos. ¿Te sí, ubicas? profesor. Ya. Los infijos, su ubicación de un infijo está al intermedio. Mire, acá yo les dije, ¿no? El prefijo, ¿dónde está? Antes de la raíz. ¿Sí? Así está claro, antes de la... Los sufijos, ¿dónde están? Después de la raíz. ¿Y los infijos, dónde están? Al interior, al medio, al intermedio, entre el prefijo y la raíz. Miren acá, ¿ve? Ensanchar. La raíz es anch, porque de anch viene ancho, anchura. Ensancho, ensanchar. ¿Te das cuenta? Esta es la raíz. Y mi prefijo es en. Pero este elemento S que está en el punto medio, te estás dando cuenta, hijo, ¿no? Este está en el punto medio entre el prefijo y la raíz. Este es el elemento que se llama infijo. Y los gramáticos dicen, señores, los infijos solamente cumplen la función de enlace. Y es cierto. Este infijo cumple la función de enlace entre este prefijo y esta raíz, ¿ve? Está en el punto medio. No tiene valor significativo, solamente cumple la función de enlace. En cambio, los prefijos y los sufijos sí tienen significado. Cuando tú dices des es un prefijo que significa que no tiene o carente de, desprotegido, quiere decir sin protección, ¿no? Ya, ¿alguien está con su audio prendido, por favor? Si apaga. Ya, gracias. En el caso de los sufijos al, ismo, tienen también significado. Por ejemplo, ismo significa doctrina de, ¿ve? Estos sufijos tienen significado, estos prefijos tienen significado, pero los infijos no tienen significado, son elementos de enlace, ¿ya? Eso es para poder diferenciarlos. Pero no generen mucha preocupación al respecto, jóvenes, porque en el examen se prioriza más la raíz, los prefijos, los sufijos y los flexivos, ¿no? Poco viene de los infijos, pero lo importante es también conocerlo, ¿ya? Entonces, eso era la duda que de repente se ha generado con la pregunta del estudiante. Entonces, el infijo es un elemento de enlace, no tiene significado y su ubicación está en la parte intermedia. Pues nos dice infijo, ¿ya? Ahora vámonos al sustantivo. Sí, te escucho. Y por ejemplo, la palabra arcoíris, ¿en qué proceso se pondría? Arcoíris. Ya, por ejemplo, ahí es composición por yuxtaposición nada más, pues hijo. Porque está unido arco más iris. Arco es una palabra simple, ¿o no? Pero yo que sepa, arcoíris no se escribe separado. Ya, en este caso, mire, el último planteamiento de la Real Academia de la Lengua Española está indicando que esas palabras que anteriormente se escribían separadas, ahora se tienen que unir. Y entonces, si se escriben unidos, lógicamente van a ser yuxtaposición, ¿cierto? Pero si se escriben por separado, si tú consideras escribir por separado, quiere decir que todavía no es una yuxtaposición. Pero si la Real Academia está planteando que ya algunas palabras que antes se escribían separado, ahora se deben escribir unidas, automáticamente ya son pues yuxtaposición, ¿no? Simplemente hay que ver ese caso, ¿no? ¿Qué palabras que antes se escribían separadas, ahora se escriben unidas, entonces automáticamente se convierten en yuxtaposición? Porque ¿qué es yuxtaposición, hijo? Yuxtaposición es unión, es unión, es unión. Mientras haya unión es yuxta, pero si no hay unión, por ejemplo, si yo escribo franco-americano,
Estoy escribiendo dos palabras, pero estoy utilizando el guión. O, en todo caso, digo, no, afro y una pequeña separación, latino. Como están separados, como no están unidos, no puede ser yuxtaposición. Pero en la medida que si yo escribo afrolatino y lo escribo unido, ya lo he convertido en yuxtaposición, ¿me entiendes? Entonces hay que verificar qué palabras se han empezado a actualizar con respecto a este tema que tú consultas, ¿no? Es como, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua siempre está actualizando, por eso tienen que ustedes estar jóvenes siempre a la vanguardia, ¿no? De los puntos que se están dando. Por ejemplo, un tema puntual que ha lanzado la Real Academia de la Lengua Española es con respecto a la tildación de los demostrativos. Ese, este y aquel, ¿no? ¿Qué decía antes la regla? Ese, este, aquel no llevan tilde si están cerca de un sustantivo. Por ejemplo, si yo decía este niño o ese niño o aquel niño, no le ponía tilde. ¿Por qué? Porque si estaba cerca de un sustantivo, era un adjetivo demostrativo. Pero si este mismo elemento estaba cerca de un verbo, ahí sí le ponía tilde porque se convertía en un pronombre demostrativo, ¿no? Por ejemplo, digo, ese canta, o este canta, o aquel canta, ¿ve? Ya está cerca de un verbo y llevaba tilde. Eso era hasta hace pocos años atrás. Ahora, ¿qué dice la Real Academia de la Lengua Española? Que a estos elementos, ese, este y aquel, no se le debe poner tilde en ningún caso, ni cuando son adjetivos, ni cuando son pronombres. Es una reglita que ya cambió y seguramente así van a modificarse algunas más, ¿ya? Pero por lo pronto yo en el WhatsApp les voy a mandar a ver una lista de palabras que han tenido esos cambios para que puedan tener actualizada la información. ¿Les parece? ¿Ya? Listo. Vamos a pasar al sustantivo. Ya, concéntrense, por favor, porque esta categoría es relevante, ¿ya? O sea, para mí es más importante que pueda lograr explicar todos los temas que tiene la semana 2, porque ya la práctica, jóvenes, si yo les mando las claves, ya lo pueden ustedes socializar. Y si algún alumno, supongamos que yo le mandé de la pregunta 15 la clave C, y algún alumno cuestiona esa respuesta porque de repente tiene una información distinta a la que yo estoy sustentando, entonces simplemente me escribe ya a mi WhatsApp y me dice, profesor, en la pregunta 15 considero que mi respuesta debe ser la B y usted me dijo la C por esta razón. Y podemos aclarar, no hay problema, ¿ya? ¿No? Pero como te digo, pero la explicación, el sustento teórico de estos temas los tengo que explicar sí o sí, ¿ya? Muy bien, el sustantivo. El sustantivo es una categoría gramatical. Desde el punto de vista semántico, nombra personas, objetos o seres. Perfecto, eso es desde el punto de vista semántico. Desde el punto de vista morfológico, es una categoría variable. ¿Por qué es variable? Porque tiene accidentes gramaticales, ¿no? El sustantivo tiene género y número, y entonces eso le genera su variabilidad. Desde el punto de vista sintáctico, el sustantivo es una categoría independiente. Uno, porque es núcleo del sujeto, y dos, porque es una categoría que por sí solo se vale o muestra su significado, no necesita de otros elementos. Y desde el punto de vista lexicológico, el sustantivo es de inventario abierto. Inventario abierto se puede entender de dos formas, hijo. Inventario abierto porque no se puede precisar la cantidad exacta de sustantivos, ¿no? Nadie me puede decir, profesor, en el castellano hay 20.000 sustantivos o 10.000 sustantivos o 5.000 sustantivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del verbo hay un aproximado, ¿ah? Se dice que hay aproximadamente 15.000 verbos, ¿no? En el castellano. Pero es un aproximado, no hay una cifra exacta, es inventario abierto. La segunda idea de inventario abierto es porque así como con el paso del tiempo hay sustantivos que entran en desuso y están condenados a desaparecer, ¿no? También hay sustantivos nuevos que se van incluyendo, ¿no? Gracias a la anuencia de los directivos de la Real Academia de la Lengua Española. Por ejemplo, miren, con este motivo de la pandemia, esto es solamente para ponerte un ejemplo, con este motivo de la pandemia, la Real Academia de la Lengua Española ya ha incluido una palabra nueva, ¿no? La palabra es covidiotas. Esa palabrita ya lo ha incluido la Real Academia de la Lengua Española y ya le ha dado su valor significativo, ¿te das cuenta? Pero esa palabra, ¿cuándo apareció? En esta coyuntura.
Y entonces, así como esta palabra nueva de la coyuntura lo incluyen en el diccionario de la Real Academia, hay palabras que entran en desuso y que están condenados a desaparecer. Por eso se llama inventario abierto. Abierto quiere decir que algunos entran y otros salen, ¿no? Unos aparecen y otros desaparecen. Entonces, así se debe entender, ¿ya? Listo. Con respecto a la clasificación, esta clasificación me parece que es la más sencilla, jóvenes, ¿no? Es la más básica. A ver, yo quisiera que más bien me pregunten de este cuadrito, porque esto lo han hecho en primaria, en secundaria. ¿Qué tipo de clasificación tienen duda para poder precisarlo? Porque donde yo me voy a concentrar es en explicarte en este segundo cuadro, que es el que viene más preguntas y donde tienen más confusión, ¿no? Sustantivos, clasificación del sustantivo por el género. Forma fija, doble forma, común de dos, epiceno, ambiguo, heterónimo, homónimo. Estas son las que más confunden los alumnos. Pero a ver, en esta, yo quisiera con sinceridad, ¿no? Porque, por ejemplo, explicarte común propio ya no tiene, creo que mucha relevancia, pero yo te puedo poner ejemplo, ¿no? Común, si yo digo universidad, es un nombre común porque es un nombre general. Pero si yo quiero ponerle un nombre propio, entonces hablo pues de un nombre ya de universidad, puedo poner San Marcos, Católica, Uni, UNSP, ¿no? ¿Cierto? Eso ya sería propio, ¿perfecto? Pero a ver, pregunto, jóvenes, ya con sinceridad, de esta clasificación, ¿qué partecita quisieran que yo les pueda explicar? ¿No? Algo que de repente ustedes todavía no lo entienden y lo explico, ¿no? Porque hay cosas muy puntuales acá, básicas. A ver, solamente dos estudiantes que quieran consultarme. A ver, profesor, yo quiero que me explique, por ejemplo, el de estructura, no lo entiendo, con un ejemplito, y le pongo el ejemplo. A ver, rapidito, para pasar ya a este cuadrito que me interesa que lo comprendan mejor. Profesor, ¿puede explicar el de origen? Ya, el de origen. Ok, muy bien. La primera pregunta de origen. Vamos, otra preguntita. A ver, rápido, con respecto. Ya tres. Vamos a consultar a tres. Tres consultas vamos a atender ya. Me dicen de origen, ya uno, lo estoy tomando en cuenta. Otro. Profe, yo tengo una duda en de naturaleza. Ya, de naturaleza. Muy bien, hijo, así, ¿no? Lo importante es interactuar. Me dice, profesor, eso de naturaleza no lo he entendido, explíqueme, ya. Tengo dos. Tercero, Estructura, profesor. de estructura. Listo, ¿ya? Quedamos con eso. Significa que el resto ya lo pueden comprender. Vamos primero por, a ver, naturaleza. El sustantivo, desde el punto de vista de su naturaleza, se divide en concreto y abstracto. ¿A qué se dice sustantivo concreto? A todo sustantivo que nosotros podemos ver, podemos tocar, podemos palpar, podemos medir. Si yo te digo, oye, dibuja ese sustantivo, lo puedes dibujar porque es un objeto real. Por ejemplo, sustantivos concretos. A ver, pongamos un caso. Ya, tijera. Pregunto yo, ¿la tijera se puede dibujar? Sí. ¿Se puede medir? Sí. ¿Se puede describir? Sí. ¿Se puede tocar? Sí. Ah, eso es un sustantivo concreto. ¿Ya? Vamos a ver. Celular, sustantivo concreto. ¿Lo podemos tocar? Sí. ¿Lo podemos pesar? ¿Lo podemos medir? ¿Lo podemos describir? Sí, señor. Eso es concreto. Todo sustantivo que se puede ver, tocar, palpar, verificar, medir, eso es sustantivo concreto. ¿Ok? Ahora, sustantivo abstracto es el sustantivo que no se puede ver, que no se puede tocar, que no se puede palpar, pero podemos percibirlo, ¿no? A través de un sentido que es la percepción, sí, pero no lo puedo tocar. A ver, un ejemplo de sustantivo abstracto. A ver, vamos a ver. Justicia. Yo te pregunto, a ver, ¿de qué tamaño es la justicia? ¿De qué color es la justicia? ¿Cuánto pesa la justicia? Dibújame la justicia. Es abstracto, profe. No, no lo podemos ver, pero sí podemos tener una percepción, ¿no? ¿Cierto? Otro concepto, otro sustantivo abstracto, por ejemplo, puedo decir acá, a ver, alma. Alma. Es un sustantivo abstracto. A ver, dibújenme el alma. Claro que por ahí algunos dicen, profesor, es una imagen de un cuerpo transparente, ¿no? Pero eso es una idea, pues no es un abstracto. Pero a ver, ¿lo has tocado? ¿Lo puedes medir? ¿Lo puedes pesar? Aunque se hicieron algunos experimentos, ¿no? En el mundo europeo, ¿no? Donde habían creado una máquina, increíble, ¿no? Habían creado una máquina y
al interior de esa máquina estaba el cuerpo de un ser muerto. Y se conectaba un tubito a otro contenedor donde aparentemente pues se creía, ¿no? De que del muerto, se desprendía una energía, ¿no? Como nosotros decimos, el espíritu, ¿no? Y habían hecho ese experimento, ¿no? De ver si realmente del cuerpo que ya está muerto se desprendía el espíritu o el alma, ¿no? Y en esa máquina intentaron, hacer esa demostración, cosa que no se logró, pues, ¿no? No se logró, porque era un tema abstracto, ¿ya? Se entiende entonces, ¿no? ¿Qué es concreto y qué es abstracto? ¿Ya? Eso es punto uno. Profe, una Ahora, pregunta. Los seres de las mitologías, por ejemplo, un dragón o el kraken, eso, si te preguntan si fuera concreto o abstracto, ¿sería abstracto? ya, por ejemplo, tú me dices los personajes mitológicos, ¿no? Sí, profe. Ya, los personajes mitológicos, en este caso, también estarían en la clasificación de sustantivos abstractos, en la medida de que no conozcamos una imagen o no se haya precisado. Pero si ya tú tienes una imagen, por ejemplo, como tú me dices, el cracker, que ya lo han dibujado, ¿cierto? Lo han hecho como una especie de animación y ya sería concreto, porque sí lo podemos ver cómo es, ¿no? Su forma, por lo menos. Pero en el abstracto ni siquiera podemos percibir la forma, pues, ¿entiendes? ¿Ya? Por ejemplo, si te dan una fotografía de un cracker, en este caso, ¿no? Que es una imagen mitológica, ya se convirtió en concreto, pues, porque es una imagen. Es como si yo te tomo una fotografía y tengo la foto, ¿no? Ya la foto es algo concreto. Perfecto, porque lo puedo tocar, lo puedo agarrar. La foto de un cracker también es concreto, pero así cracker de manera genérica se convierte en abstracto. Vamos por la siguiente. Me dijeron origen. Profesor, disculpe, yo tengo otra duda con naturaleza. ¿El Wi-Fi podría considerarse también abstracto? Wi-Fi. Abstracto en el sentido de que no podemos hacer una medición, no podemos hacer una descripción, no podemos tocar, pero sí podemos generar una especie de mecanismo de uso, ¿cierto? Pero no lo podemos tocar. A ver, el Wi-Fi, a ver, yo te pregunto a ti, señorita, a ver, dame la forma de un Wi-Fi, dibújalo el Wi-Fi. ¿O cuánto Profesor, pero pesa el podría Wi-Fi? ser en ondas. Ujú. Por eso, el tema de abstracción, jóvenes, no se haga mucho problema. Abstracto quiere decir algo que no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo medir. Esa es la sustancia del abstracto, lo que no se puede ver, mira. Y lo concreto es lo que puedo ver, lo que puedo tocar. ¿Perfecto? ¿Ya? Entonces, ahí sí, creo que esos conceptos los deben ya diferenciar. En el caso de origen, vamos a ver por el 2, me dicen primitivo y derivado. Primitivo se dice a la palabra matriz, a la que me puede generar nuevas palabras. Primitivo es pan, sus derivados de pan, panera, panetón, panificación, panadero, ¿ya? Primitivo es cruz, sus derivados, crucificado, crucifixión, cruzada, cruces. Primitivo es mar, sus derivados, marino, marítimo, etc. Eso es por su origen. ¿Está claro? ¿Ya? El primitivo es una palabra matriz y el derivado son palabras nuevas que se generan a través de esa matriz. Y finalmente, con respecto a la estructura, sustantivo simple es una sola palabra. Sustantivo compuesto puede estar formada por dos o más palabras. Simple, pavo. Compuesto, pavo real. ¿Ve? Pavo real es una sola, ¿ve? ¿Te das cuenta? Pero es compuesto porque tiene dos elementos. En cambio, el otro, solamente pavo, es un elemento, ¿no? O cola de caballo es compuesto, ¿ve? Cuando digo cola de caballo, no me estoy refiriendo a la parte física del animal. Cola de caballo me estoy refiriendo al vegetal, a esa hierbita. Por eso es un sustantivo compuesto. ¿Perfecto? ¿Ya? Entonces, esa es de manera sencilla la diferencia que ustedes deben tener. Muy bien. Ahora sí me voy, jóvenes, al sustantivo que se clasifica tomando como en cuenta su género. Y aquí sí concéntrense, por favor.
¿Ya? Aunque bueno, che, nos ganó la hora, las 9, ¿no? ¿Con qué curso tienen la siguiente hora? Estadística, profe. Estadística. ¿Les puedo robar 2 minutitos para terminar esto nomás? Sí, profesor. Ya, solamente este cuadrito para terminar, ya para no perjudicar al otro profesor. A ver, el tema es que con las preguntas a veces, ¿no? Con la horita que tenemos a veces se nos hace bien complicado, pero siempre hay que atenderlos, ¿no? Interactuar en una clase es más importante que de repente solamente recibir la información. Por la forma fija, escúchame bien, forma fija quiere decir de que estos sustantivos solo aceptan un género o solo tienen un género, no pueden tener dos géneros, porque la clasificación dice atendiendo el género. Lápiz es masculino, pizarra es femenino. ¿Cómo me doy cuenta? Por el artículo que se antepone, ¿no? Acá yo digo el lápiz y acá digo la pizarra. Se dan cuenta que estos sustantivos solamente aceptan un género. Eso se llama forma fija. ¿Perfecto? ¿Cómo me doy cuenta? Por el artículo que le voy a anteponer. Yo no digo la lápiz, no puedo decir la lápiz, digo el lápiz. No puedo decir el pizarra, digo la pizarra. Solo aceptan uno, ¿ve? Forma fija. Doble forma, escúchame bien acá. En doble forma, la raíz no varía. La raíz no varía. Lo que va a variar es el flexivo para determinar el género masculino y femenino. ¿Ve? Poeta es masculino. Poetisa es femenino. Miren, entre estas dos palabras, la raíz poet se mantiene, ¿cierto? Y solamente hay la variación del flexivo que genera, ¿no? Si es varón o es mujer, o es masculino o es femenino. Eso es doble forma. Pero para que te des cuenta, la raíz no debe variar. Otro ejemplo, por ejemplo, es actor. Es masculino. Y su femenino es actriz. Te das cuenta que la raíz se mantiene, ¿ve? Act, hasta la T. O emperador, masculino. Emperatriz, femenino. La raíz se mantiene. Otra de doble forma, por ejemplo, es gallo, gallina. Gall, la raíz, y en gallina también sigue gall, ¿ve? ¿Sí o no? La raíz se mantiene. Para que te des cuenta de doble forma, la raíz se mantiene, pero hay la variación de género, ¿no? Masculino, femenino o hembra y macho. ¿Listo? Común de dos, escúchame acá. El común de dos, el sustantivo no varía. Al anteponerle el artículo, es el que generamos si es masculino o es femenino. Por ejemplo, testigo. Si yo digo el testigo, me estoy refiriendo al varón. Si digo la testigo, me estoy refiriendo a una mujer. ¿Ve? Eso es común de dos, pero eso me doy cuenta con el artículo. Es como si yo te pregunto, a ver, postulante. ¿Cómo me doy cuenta que postulante se refiere a una mujer o a un varón? Solamente con el artículo. Si yo quiero referirme a una mujer, entonces diré la postulante. Si yo quiero referirme a un varón, digo el postulante. Eso es común de dos. 4. Epiceno. Hay varios casos de epiceno, pero el más concurrido en el examen es el que se refiere a los animales que se les tiene que agregar la terminación hembra y la terminación macho para definir su género. Entonces yo digo, la hiena hembra, la hiena macho. Cuando yo aplico eso, se llama género epiceno, ¿ya? El sustantivo epiceno. 5. Ambiguo. Ambiguo cuando el sustantivo puede aceptar tanto el artículo el como el artículo la, sin afectar su género ni su significado. O sea, yo puedo decir el mar o puedo decir la mar. No afecta ni su género, no afecta ni su significado. Eso es ambiguo. Ambiguo quiere decir que hay dos formas de utilizar y las dos la puedo utilizar, ¿no? Sin que me puedan decir una está mal y la otra está bien. No, esas dos formas que se pueden usar. Yo puedo decir el mar o puedo decir la mar. Cualquiera de las dos. Eso se llama ambigüedad. Y no se afecta nada, ¿no? Ni el género, ni el significado. Te escucho. Profesor, en el tema de ambiguo, yo he escuchado personas que dicen el calor y la calor. Ahí vendría también a poner. Eso también es ambiguo. ¿Por qué? Porque no está afectando. O sea, para que sea ambiguo, hija, no tiene que afectar al significado de la palabra ni el género. ¿Entiendes? Por ejemplo, si, a ver, para que te des cuenta, ¿ve? Acá yo tengo el homónimo, ¿ve? Yo digo el cólera y la cólera, ¿cierto? Para que sea homónimo,
aquí cuando yo le antepongo el artículo el o el artículo la, sí cambia el significado del sustantivo. ¿Ve? Ya acá ya nada tiene que ver el género, pero sí cambia el significado, porque yo digo el cólera, me refiero a la enfermedad, pero si yo digo la cólera, me refiero al enfado, al enojo, ¿ve? Acá sí cambió el significado, pero en el ambiguo no cambia el significado. El mar, la mar, me sigo refiriendo a lo mismo. No cambia ni el género. El mar, no voy a decir que es masculino y la mar es femenino, no, ¿ve? Es ambiguo. Igual ocurre en el calor y la calor, ¿ya? Perfecto. Ahora, hay otro caso peculiar que ya la próxima clase les voy a explicar con respecto a las palabras, a los sustantivos que empiezan con A o con H. Y donde tengo que verificar si es masculino o es femenino. Eso la próxima clase yo les voy a explicar de manera muy puntual, ¿ya? Para que no se confundan. Entonces, la ambigüedad es eso, jóvenes, ¿ya? Hacer el uso de ambas posibilidades y esas ambas posibilidades no afectan ni el significado ni el género. En cambio, en el homónimo, sí. Cuando yo le antepongo el artículo el o el artículo la al sustantivo,